Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Step 7 desde cero. Vamos a continuar con el curso. Sabéis que estamos en el bloque 2, estamos trabajando con el PLC y lo siguiente que vamos a ver es el estado de la CPU y el diagnóstico de la CPU. Esto es una herramienta que puede ser muy útil cuando algo no funciona o cuando estamos haciendo mantenimiento y alguna cosa está pasando con la CPU, que vemos que se ponen alarmas, que aparecen luces rojas en la CPU y necesitamos saber exactamente qué es lo que está pasando para poder tomar la medida más adecuada. Si tenemos conocimiento de esta herramienta, nos puede ser muy útil para hacer los diagnósticos de una manera muy rápida y eficiente. Antes de iniciar el curso de hoy, os recomiendo, si no estáis suscritos, que os suscribáis al canal. Si habéis llegado hasta aquí buscando cosas de Step 7 de Siemens y seguro que también estáis interesados en muchos otros cursos de automatización, podréis encontrar infinidad de cursos, tanto de Siemens como de otros fabricantes. Vamos a ver exactamente qué es el estado de la CPU y luego vemos la herramienta de diagnóstico. Si nos vamos al simulador, en este caso tenemos que hacerlo con el simulador porque no tengo una CPU física, pero bueno, no sería mayor problema. Vamos a poner la CPU en run y lo que vamos a hacer es irnos a nuestro hardware. Abrimos el hardware. Antes de hacer los diagnósticos, evidentemente tendremos que poner el proyecto en la CPU. Entonces vamos a cargar todo. Y ahora sí vamos a poder ver online y podríamos ver qué es lo que ocurre con la CPU. Ya el simbolito que aparece aquí ya nos da idea de que la CPU está en estado de run. Si vamos al estado operativo, nos dice el estado operativo actual. Podríamos pasar a stop la CPU si nos interesase. Vamos a poner la CPU nosotros en stop desde el simulador, como si ocurriese algo que la llevase a stop, y veis que aquí ya automáticamente cambia. Nos permitiría hacer rearranques en caliente o rearranques en frío. Las diferencias fundamentalmente entre rearranque en caliente, rearranque en frío o rearranque sin más son muy simples. Rearranque en caliente lo que hace es reiniciar el programa, todas las funciones. Lo que sería el OV1 le comenzaría desde el principio y se mantendrían todas las marcas remanentes que hayamos programado como remanentes, se mantendrían invariables. El resto de las marcas sí que se pasarían a su estado inicial. El rearranque en frío es básicamente que reiniciamos todo, incluso las marcas remanentes volverían a su valor inicial. Entonces, cuando queremos rearrancar pero mantener lo que se había guardado como remanente, no sé, parámetros de sistema o algún tipo de variable que necesitamos que se mantenga, pues, bueno, pues el rearranque en caliente no haría que se perdería eso. Sin embargo, el rearranque en frío sí. Tenemos una máquina con muchísimos parámetros, pues bueno, pues el rearranque en frío pasaría todos esos parámetros a su estado, vamos a decir, inicial o de fábrica, ¿no? El valor inicial que le hayamos dado, por ejemplo, en los dBs. Y el rearranque, pues sería básicamente como si quitamos alimentación y la volvemos a poner, de algún modo que no se pierde el puntero donde iba el programa, ¿no? En rearranque en caliente, recuerda que el programa empieza desde el principio. En el rearranque, pues lo que haría es que el programa comenzaría desde donde se quedó. Bueno, ¿cuándo puede ser útil esto? O sea, hay veces que si tenemos algún fallo en el programa o algo que ha generado algún problema que la CPU se haya ido a stop y no seamos capaces de arrancarla, porque a lo mejor hay un dato remanente por ahí que se ha quedado, no sé, una división por cero, imaginaros, de algo que hayamos programado mal o alguna cosita así, pues podríamos hacer un rearranque en caliente o un rearranque en frío, si esa división por cero fuese a un valor remanente, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente sería pulsar el botón y ya nos haría el rearranque la CPU. Solo se puede hacer cuando está en estado stop. Cuando está en estado run o en estado run P, no podríamos hacer los rearranques. Tenemos que pasar primero a stop y luego ya sí que nos permitiría hacer estos rearranques. Veamos
el diagnóstico. Si hacemos clic derecho sobre la CPU, podemos ir a información del módulo. En la información del módulo nos va a decir primero el estado operativo de la CPU, igual que nos decía en la pantalla anterior, y vemos que en este caso está en stop. Sí que estoy viendo que bueno, el estado operativo aquí no se actualiza. Veis que al salir de online y offline ha vuelto a actualizar este icono y veis que ahora sí que aparece el icono o el indicador de que la CPU está en stop. Bueno, en las CPUs físicas esto no debe pasar. Si ponemos en run, bueno, vemos que la CPU se pone en run, pero esto sigue sin actualizar. Volvemos a offline y volvemos a online y bueno, pues ya se nos actualiza. Por lo general este símbolo se actualiza en tiempo real. Bien, veamos qué podemos obtener en información del módulo. En general vemos un poco qué CPU es, la referencia y qué firmware es el que contiene, dónde está instalado y demás. Y cuando está todo correcto, pues te dice que el módulo está presente y es correcto. Los datos característicos es un poco los bloques de organización que permite la CPU, los bloques de sistema y bueno, pues qué ocupación tiene y qué posibilidades tiene, ¿no? Qué longitudes de memoria nos permite esta CPU básicamente. En comunicaciones pues nos dice la carga del ciclo por comunicación, que si tenemos máquinas con unos buses de campo que estén muy saturados porque estén conectados a muchísimos elementos y demás, pues bueno, pues también podríamos ver si estamos perdiendo comunicación, si esto se ocupa demasiado. Por supuesto tendríamos que tener cuidado porque podríamos tener problemas de comunicación, no le daría tiempo. Bueno, las pilas no vamos a comentarlo ahora porque es un tema un poco más complejo. Identificación, pues bueno, nos da datos del fabricante básicamente. Luego tenemos sistema de reloj que nos informa pues qué fecha y qué hora tiene. Por supuesto, si esto fuese una CPU real, pues aquí tendríamos otros datos, tendríamos más datos básicamente. En el tiempo de ciclo, pues podemos ver aquí cómo está midiendo los tiempos de ciclo, ¿no? Es el más corto, el actual o el último, el más largo. Entonces, si vemos que hay tiempos de ciclo que son mayores que el tiempo de ciclo de la CPU, quiere decir que nuestro programa en algún ciclo no se va a ejecutar completo y podría darnos problemas. Bueno, la memoria también nos indicaría lo que estaría ocupado libre. En este caso, pues como es una CPU virtual, evidentemente pues no tenemos unos datos adecuados. Pero bueno, si vamos trabajando y vemos que hay una de las memorias que está demasiado saturada, pues tendríamos un problema de capacidad. Entonces tendríamos que hacer algo para ampliar o cambiar CPU o cambiar alguna tarjeta o alguna cosa. Ya hablaremos de las memorias más adelante porque es un tema complejo y no da lugar a un vídeo corto. Bueno, y por último, lo que nos interesa para diagnosticar es el buffer de diagnóstico. Aquí que nos dice todo lo que se va haciendo. Esto es como un logger, ¿no? Nos va diciendo en cada momento qué es lo que está haciendo la máquina, la CPU, vamos. Y vemos que bueno, pues nos dice que hemos cambiado de stop a arranque, que hemos pedido hemos hecho una petición manual de arranque completo en caliente. Cuando hemos hecho en el PLC Sim, hemos pasado de stop y hemos pasado a rumpe, pues nos ha dicho que hemos pedido hemos hecho una petición manual de rearranque completo en caliente. Y bueno, nos va dando distintas informaciones. Si se produce algún error, estos errores también quedan reflejados en el buffer de diagnóstico. Y bueno, tenemos una pequeña ayuda debajo. En cada uno de los registros pues nos da más detalles, ¿no? Nos dice, oye, pues aquí hace esto, admisibilidad y demás. Si tenemos un error, nos da detalles de qué es lo que puede estar pasando. E incluso podríamos ir a la ayuda del evento y nos abriría directamente el sistema de ayuda de Siemens
y nos daría pues algún dato más. Vamos a forzarle algún fallo y de esa manera pues veremos qué es lo que nos aparece por aquí. Por ejemplo, vamos a ver qué podemos generar de fallos. Bien, tenemos aquí en el OV1 teníamos un programa de prueba, ¿no? Que hacíamos y vemos que hay varios datos que se refieren al DB2. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a entrar online y vamos a borrar este DB2. Le borramos, decimos que sí y veamos qué es lo que va a ocurrir con nuestro programa. Nosotros vamos al OV1 ahora, vemos que la CPU se ha ido a stop. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros ahora sabemos cuál es el fallo, ¿no? Porque lo hemos generado. Hemos quitado el DB2 y evidentemente pues nos ha dado, nos tiene que decir algo en relación a que no existe ese DB2. Entonces, si nos vamos al sistema, bueno, pues nos dice, nos ha generado una serie de fallos, ¿no? Y el fallo que nos dice aquí, DB no cargado. Bueno, pues el DB no cargado es el 2 y está pidiéndole en el OV1. La edición de bloque, veis una serie de detalles, pero ya veis que directamente nos dice, oye, DB no cargado. Necesito ese DB porque si no, no puedo funcionar. Esto nos daría también errores de hardware. Nos podría, si falla un módulo o si quitan un módulo o se instala un módulo que no es el que estamos diciendo en la configuración de hardware, también nos saltarían ese tipo de errores. Entonces podríamos verlo rápido donde puede estar el fallo y nos ayuda a hacer un diagnóstico mucho más rápido que si tendríamos que estar cavilando, ¿no? Que es lo que está ocurriendo con nuestra máquina. En resumen, tenemos una herramienta muy útil que, bueno, pues hay que conocerla porque muchas veces no se trabaja con este tipo de herramientas y es fundamental que las conozcáis porque el software es importante, pero también es muy importante el conocer las herramientas de depuración y por qué puede estar trabajando bien o mal un sistema de hardware. Espero que se haya comprendido, que se haya explicado. Si no, ya sabéis que tenéis los comentarios para poder indicar lo que estiméis oportuno y por supuesto cualquier participación con el canal es bienvenida y agradecida. Así que sin más, me despido hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.